Muy buenas tardes a todos los que ya están conectados ahí en esta nueva sesión del Summit 2025 de RedMes. Hoy nos toca, o ahora nos toca, porque ya venimos de la sesión de la mañana de sostenibilidad, pero ahora nos toca hablar de talento y vinculado a diversidad, equidad e inclusión, con grandes referentes del mercado y también con una gran referente de España, Bárbara Rey, que ahora ya la van a conocer. Pero quiero darle la bienvenida a quien va a moderar nuestro panel el día de hoy, que es Laura Valeiro, del Grupo San Cristóbal, quien también es embajadora de Redmes. Así que, Lau, te doy la bienvenida y te agradezco anticipadamente por sumarte a este desafío de moderar el panel. Hola Sole, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están del otro lado. Gracias Sole por la invitación a participar y buenas tardes para el resto de las panelistas que ahora las vamos a presentar. Bien. Si les parece, damos inicio un poquito a lo que nos trae hoy acá. Em, el panel de hoy nos propone repensar el liderazgo desde una perspectiva más inclusiva, ¿sí? Diversa y sostenible. ¿Y esto por qué? Por los desafíos muy complejos que actualmente estamos transitando, pero que también en un futuro van a continuar. A lo largo de este espacio la intención o el objetivo es un poco compartir e ir navegando modelos y estrategias de cómo conectar los principios de diversidad, equidad e inclusión con toma de decisiones, gestión de equipos, transformaciones organizacionales. El objetivo básicamente tiene que ver con poder contribuir a construir culturas más inclusivas, permeables y resilientes. ¿Sí? Y para eso nos acompañan personas que saben un montón dentro de la temática. Las voy a presentar. Estamos con Graciela Freda. Graciela es Global RH Head en Charles Taylor Insurtech, Argentina. Bienvenida, Graciela, al panel. Bárbara Rey es experta en longevidad, es consultora y asesoría, es CEO y fundadora de Longevity Initiative. España, gracias Bárbara, sobre todo por la diferencia horaria, te tenemos a vos allá casi terminando de cenar. Y Dolores Liendo, Dolores es Wealth Country Business Leader Argentina, Uruguay, Paraguay en Mercer y Sales Leader Argentina y Uruguay en Marsh McLennan, Argentina. De nuevo, gracias a todas por estar hoy acá. Si les parece, arrancamos con la primera pregunta. En este caso, damos inicio, Graciela, voy con vos. Vale. Graciela, ¿qué obstáculos crees que enfrentan los jóvenes de los grupos diversos al momento de entrar o de crecer dentro de la industria, ¿no? Y cómo podemos trabajar para eliminar esos obstáculos. Bueno, antes que nada, un gusto y un placer estar acá, así que muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo compartir estos momentos y bueno, es muy buena esta pregunta, ¿no? Eh, Sinceramente, creo que uno de los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes al entrar, al ingresar a la industria del seguro, es que normalmente no llegan por una decisión, o sea, llegan o porque en la familia hay alguien que está en la industria o porque, bueno, es un amigo los convocó, pero no es una industria que a priori sea de las más atractivas. Y analizando un poco la verdad que el industria del seguro tiene una percepción, y ahí hago hincapié en esta palabra, es que es un sector antiguo, rígido y bastante limitado a determinados perfiles, ¿sí? Particularmente en la empresa en que estoy, en Charles Taylor, eh, si bien estoy acá por la parte de Insurtech, tenemos toda otra rama de negocios que es de ajustadores, con lo cual el mundo del seguro es, digamos, es eso, es un mundo, ¿no? Donde hay lugar eh, para muchos perfiles. Eh, Sinceramente, cuando uno conoce, ¿sí?, las posibilidades que tenemos,
eh, realmente todo lo que es lo valioso de este entorno, ¿sí? O de generar un entorno donde haya posibilidades diversas, inclusivas, es que sobre un mismo caso que uno está analizando o sobre una misma necesidad, el tener perfiles inclusivos hacen que eso pueda tener una visión distinta y yo pueda desarrollar, en el caso de la parte de Insurtech, un software que tenga esta capacidad de abarcar las distintas necesidades. La realidad es que nuestra experiencia es que nos gusta trabajar mucho con gente joven, que uno aprende muchísimo de la gente joven y se apalanca en la gente con esta antigüedad. Es una industria que cuando uno la conoce, realmente hay capacidad y hay lugar para perfiles como abogados, actuarios, técnicos en seguros, ingenieros, arquitectos, eh, contadores. Es una industria que eh, sinceramente es muy abarcativa y tiene la posibilidad de desarrollo y de esta visión colaborativa que más allá de lo que puede ser la diversidad de género o todas las diversidades que podemos encontrar, tiene esta riqueza que es la diversidad de la experiencia y de lo que uno pueda traer eh, con su bagaje y su carrera que haya estudiado. Adicionalmente, otros obstáculos que encontramos es que no tenemos demasiados referentes. No es una industria que si uno no está en la industria, vaya a ser una industria referente para los jóvenes. Cuando uno piensa quiénes son tomadores de seguro, que es como uno empieza a conocer los seguros, por lo general los tomadores de seguros son, o los que las personas que saben en nuestras casas, ¿sí? Que saben de seguros son normalmente nuestros padres, que fueron los que primero empezaron a trabajar o a tomar seguros y a empezar a escuchar lo que era una prima, lo que era para qué sirve un seguro, qué tipos de seguros hay. Con lo cual es difícil hacerlo que sea atractivo para estas nuevas generaciones que buscan dinamismo, que buscan lo que está más en tendencia y es difícil encontrar un reel en Instagram o en YouTube que te hable de seguros o que te diga cuántas posibilidades podés tener de estar en seguros. Y la realidad es que hay muchas y en la medida que uno puede irse metiendo y puede ir investigando, hay mucho para aportar y mucho para crear. Eh, la industria antiguamente fue liderada, ¿sí? O es liderada por hombres, con lo cual el primer desafío, a lo mejor que nosotros encontramos en Charles Taylor, fue ver cómo la primera minoría más mayoritaria, que son las mujeres, tenían esa inserción. La verdad que con mucho orgullo digo que hoy tenemos el 30% de nuestra nómina son mujeres y el 34% de las posiciones gerenciales y de liderazgo está ocupado por mujeres. Con lo cual hoy ya nos planteamos si es algo que tenemos que seguir impulsando, monitoreando. Creo que no, porque una vez que eso ya está puesto, ya nadie piensa, bueno, ¿cómo hago para incluir esta diversidad que lo que me trae en definitiva es diversidad de pensamiento y otra mirada distinta a la que puedo tener si solamente tengo hombres? Con lo cual, bueno, ahora vamos por a lo mejor otras minorías, pero no me quiero solamente focalizar en eso, por eso digo que realmente es una industria donde cuando empezamos a darle visibilidad a distintos perfiles profesionales, podemos encontrar cómo la mirada de un abogado o la mirada de un ingeniero o la mirada de un arquitecto puede generarnos esa diversidad que necesitamos para generar ese empuje e invitar a nuevas generaciones a que participen de una industria que realmente da muchas posibilidades. Así que como reflexión, lo que diría es invitar a todos a que seamos embajadores y que convoquemos, ¿sí? A nuestros grupos de pertenencia, eh, a nuestras amistades, a que conozcan, que participen, porque realmente es una industria en la cual uno se puede desarrollar mucho y tiene mucha riqueza más que lo que uno ve como usuario, que es la prima que paga todos los meses para cuando tiene que contratar un seguro. Así que invitarlos a que participen, a que hay lugar para todos, más allá de la edad, que es algo que es dinámico,
¿sí? La industria del seguro está cambiando mucho y hay legislación que va cambiando eh, en todos los países, básicamente en Latinoamérica, que es donde mayor injerencia tengo en este momento. Todos los países eh, están incorporando legislación nueva, están cambiando, se abre un mundo nuevo con todo lo que es la inteligencia artificial, el cual iremos incorporando, pero que se van a necesitar perfiles y mentes nuevas, ¿sí? Porque si bien hoy pensamos que la inteligencia artificial puede resolvernos todos, la realidad es que siempre alguien tiene que estar pensando qué le pregunta o qué necesita para que esa inteligencia artificial nos ayude. Con lo cual, realmente hay lugar para todos y eso creo que es lo que tenemos que permanentemente ir buscando en la industria. Genial, genial. Buenísimo, muchas gracias, Graciela, por tu aporte. Bárbara, voy con vos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos conectar mejor la formación académica con las habilidades socioemocionales y culturales que exige hoy un mercado más diverso? Bueno, es una pregunta que yo creo que no tiene mucha solución de momento, no tiene una única solución. Además de lo que comentaste cuando me presentaste, Laura, yo también tengo el placer de trabajar en el mundo académico, dirijo un programa MBA y también soy profesora universitaria. Entonces, estoy con chicos desde los 18 años, primer año de carrera, hasta graduados jóvenes profesionales de 30 a 35 años, con lo cual esa horquilla de edades las manejo. Lo primero, la última parte, eh, yo creo que las universidades son entornos abiertos, son entornos abiertos a la diversidad, sobre todo de origen. Hay una tendencia muy grande en las universidades, que es esta carrera por la internacionalización, así es como le llamamos, que tanto intentamos captar alumnos de otras partes del mundo, así como intentamos llevar a nuestros alumnos hacia otras partes del mundo para que conozcan otros mercados. Entonces, eso sería como la parte que menos me preocupa, la interculturalidad y el intercambio de costumbres, usos, incluso manejos de idiomas. La primera parte es más complicada, el tema de estas habilidades y estas capacidades, sobre todo de tipo emocional. Esto de estamos en la era de la inmediatez, de la impaciencia y de la ansiedad, ¿no? Estamos en la era buca, o sea, ese entorno buca, ese entorno Bani que podemos haber estudiado o leído algo, en la universidad es donde más se palpa. Los alumnos son hiperansiosos, no tienen tolerancia a la frustración, lo quieren todo ya y mandan un correo, si a los 10 minutos tú no le contestas el correo, te vuelven a mandar otro correo, si no le contestas el correo uno, el correo 2, te mandan un tercer correo. En clase les cuesta muchísimo prestar atención, muy pocas cosas les engancha. El formato que nosotros hemos visto muchas veces de los TED Talk, que nos parecían estos formatos cortos, ¿no? Estas cosas como muy dinámicas y tal, los alumnos actualmente no pueden ver un TED Talk, no pueden estar 16 minutos viendo un vídeo. Ya ni siquiera digo escuchando una presentación. No pueden estar 16 minutos viendo un vídeo. No pueden estar ni 5 minutos viendo un vídeo. Todo se lo piden a la inteligencia artificial para que le resuelva los casos, para que le haga los resúmenes, para que le haga las preguntas. Todo se lo tiran, como yo les digo, chicos, vosotros le tiráis las cosas a ChatGPT, no saben hacer un prompt, no saben comparar diferentes inteligencias artificiales. Entonces, yo creo que ahí es donde los profesores y los profesionales que estamos formando también, ¿no? Esos nuevos jóvenes que comentaba Graciela, a las cohortes de jóvenes y de recién graduados que se meten en el mercado laboral, el tema de enseñarles resiliencia, tolerancia, paciencia, empatía, negociación, son cosas que no las pedimos nosotros en la universidad o no lo piden las empresas per se, son habilidades que desde el World Economic Forum comentan y comparten año tras año que son las verdaderas habilidades que las empresas necesitan. Pensamiento crítico, pensamiento creativo, resolución de problemas complejos, empatía y self-awareness, autoconciencia. Creo que son, si me tengo que quedar con 5 habilidades, esas son las habilidades donde tanto el ámbito académico como el ámbito empresarial, en los primeros jóvenes profesionales que se incluyen en el mercado de trabajo,
deberíamos estar trabajando y de momento no hemos dado en la tecla. Por lo menos lo hablo desde mi experiencia. Genial, gracias, Bárbara. Podríamos estar Horas, hablando de pero bueno, esto. Sole nos va a matar, podemos hacer un montón de paneles más hablando de esto. Agradezco un montón tu aporte. Ahí si querés, voy a sumar a Dolo con una pregunta similar, pero nos gustaría, Dolores, que nos compartieras tu mirada vinculada a esto, ¿no? Que es como plantea Bárbara, es un desafío muy complejo que tiene múltiples mm, miradas de abordaje. Gracias Laura, gracias a todo el equipo de Red Mes y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y totalmente de acuerdo y te escuchaba atentamente. Y creo que voy a empezar por lo que me había reservado para cerrar el espacio de esta pregunta. Creo que la educación tradicional ya no es suficiente. O sea, tomo lo que dice Bárbara y me quedo que la educación tradicional ya no es suficiente. En este contexto que estamos viviendo, y no pudo ilustrarlo mejor Bárbara en su introducción, en esta inmediatez, en estas necesidades, en este mundo tan dinámico, multigeneracional, multidiversidad, desde no solo socioeconómicamente, sino que tenemos nuevas minorías, nuevas diversidades, intergeneracional dentro de las organizaciones, 5 generaciones viviendo, la mujer ganando protagonismo, como comentaban al inicio de nuestras primeras preguntas. Entonces, las habilidades hoy socioemocionales en los programas de formación pasan a ser no un ítem de check, sino que pasan a ser protagonistas, pasan a tener o deberían tener un rol protagónico. Ahora, la pregunta es muy clara, es cómo. Es dolor, ¿cómo? Bueno, algunas de las cosas que estamos viendo, y si bien coincido con Bárbara, hay una deuda pendiente, pero sí con cierta alegría podemos ver que hay muchas organizaciones hoy que está en agenda, está priorizándose, están empezando a través de iniciativas, por ejemplo, algunas de las cosas que estamos viendo, las iniciativas de mentorías intergeneracionales, los programas de resiliencia financiera. Bárbara mencionó el World Economic Forum, ahí tenemos los principios. Entonces, ahí vemos todos este tipo de actividades fomentan la empatía, fomentan la adaptabilidad que Bárbara acababa de mencionar, la colaboración intercultural en distintas etapas y ciclos de la vida. Un ejemplo concreto, por ejemplo, son los programas de desarrollo que tenemos en Mercer, donde hablamos de la inteligencia emocional y la gestión de la diversidad. De esta forma se promueve un entorno de aprendizaje continuo y el crecimiento personal. Estas habilidades humanas que acompañan la formación técnica. No dejamos o no tenemos que dejar de lado la formación técnica, pero hoy para ser un buen líder, para poder lograr nuestros objetivos, tenemos que complementar nuestro desarrollo con estas habilidades. Bárbara mencionó 5, yo estaba cruzando los dedos que no mencione 3 que tenía ahí, así que encantada de sumar a tu lista de 5 y les traigo 3 para complementar. Como podrán ver, podemos estar mucho tiempo desarrollando este segmento específico. Y les traigo 3 más que van a complementar las que mencionó Laura, que son la adaptabilidad y la resiliencia. ¿Por qué? En un entorno tan cambiante, los líderes deben poder ajustarse y recuperarse ante estos desafíos constantes. Bárbara hablaba de la tolerancia a la frustración, por ejemplo. La inteligencia emocional que Bárbara mencionaba. ¿Por qué? Para poder gestionar nuestras propias emociones, no solo por nosotros, para entender a nuestros equipos, para entendernos a nosotros mismos, y de esta forma vamos a poder construir relaciones efectivas y colaborativas. Y por último, la tercera que les traigo es la mentalidad de aprendizaje continuo. Ah, ¿te gustó? mucho. La disposición constante, independientemente de la edad, nuestro estadio de desarrollo en cualquiera de nuestras habilidades, la mentalidad de aprendizaje continuo para estar dispuestos constantemente ¿a qué? A aprender, a evolucionar, a fomentar el desarrollo, no solo nuestro, sino de nuestros equipos, de nuestros pares. Así que creo que con eso cierro el espacio. Podríamos estar horas intercambiando, pero me parece que complemento un poquito la mirada de Bárbara y realmente
la clave está en las organizaciones, adoptar a mí me gusta mucho la palabra lifelong learning, tener una política de aprendizaje continuo. Genial. Ay, ahí, Gracias. Lauri, no sé si puedo, como hablé Sí, muy por breve, supuesto. Que fluya, Bárbara, que por fluya. Dale, sí, sí. nuevamente por sumar y por cerrar el círculo de lo que está diciendo Dolo, que nos complementamos ahí súper bien. Eh, yo, o sea, cuando decías lo de lifelong learning, yo, o sea, mi lema, y cuando yo me presento y presento las asignaturas a mis alumnos, mi lema es eh, el lifelong learning. ¿Por qué? Porque mi obsesión es el capital humano. Y cuando hablamos de capital humano, ahí está la parte del conocimiento, que en el mundo actual el conocimiento se tiene que actualizar a lo largo de toda la vida. Antes estudiabas una carrera y eso era inamovible, ya está, ya te graduabas y ya está, no pasaba nada. O sea, y aprendizaje a lo largo de toda la vida. Segundo pilar del capital humano, que no sé si hablaremos un poco, la salud, el cuidado de la salud física y mental. Está íntimamente vinculado al conocimiento. Y el tercer pilar del capital humano es la experiencia que vamos adquiriendo con las habilidades socioemocionales. Entonces, es mi bloque top es capital humano, conocimiento, salud y experiencia. Genial, genial. Ahora yo las escuchaba, ¿no? Y digo, ¿cómo adaptar lo académico? Porque yo tenía un profesor que decía que las universidades te forman para el pasado, no para el futuro, digamos. Hoy tenés, el conocimiento está a un clic de distancia. Hoy que la universidad en sus programas tenga una carga horaria muy vinculada a, hoy en determinados países y sobre todo en Sudamérica, las carreras, la misma carrera que yo hice hace 20 años sigue existiendo con el mismo formato para generaciones distintas, ¿no? Entonces, el gran desafío, dejo como la pregunta instalada, el gran desafío es cómo eh, desde las organizaciones articular con las universidades para que realmente esa articulación se entienda que hay que formar en determinadas habilidades que no tienen que ver solo con lo técnico, ¿no? Es preparar a esa persona que va a entrar al mundo laboral donde se le van a pedir otros requisitos más allá de su conocimiento técnico, ¿no? Yo diría que ya ni siquiera vamos a preguntar por el conocimiento técnico, sino vamos a tratar de chequear que tenga el desarrollo de habilidades, todas estas que ustedes nombraron a lo largo de estos minutos del panel. Dejo como gran pregunta, ¿no? O del desafío, sobre todo de la industria aseguradora, porque la escuchaba a Graciela al inicio diciendo, che, la atractividad del sector también es un obstáculo, con lo cual estamos ahí como en un desafío más grande, incluso quizás que otras industrias. Yo te voy a tomar el desafío, Laura, y cuando en la última pregunta te lo respondo. Espero. Genial. Vale. Luego yo cuento desde la uni cómo se hace eso, pero bueno, no sé si Graciela quiere ahí aportar. Perfecto. No, no, a ver, yo realmente coincido con todo lo que decían a ver, y lo desafiante que se nos puso, más allá de la industria, que ya era desafiante, como decíamos, desde lo que son las nuevas generaciones, esto que mencionaba Bárbara, de esta inmediatez, de la poca concentración que la juventud tiene, ¿sí? Entonces, yo, no sé, algo que me enfrento mucho, no en la parte de Insurtech, pero sí en la parte del ajustador, del seguro, es cuando tenés un caso muy complejo, ¿no? Estamos hablando de eh, una catástrofe natural donde realmente yo a veces veo fotos y digo, ¿por dónde empieza la persona a analizar? Porque yo tendería a decir, bueno, esto hay que demoler todo y, o sea, no hay, esto es una destrucción total, ¿no? Tabula ¿Sí? rasa, empecemos con una tabula rasa. Claro, o sea, ¿no? Y cómo tienen que empezar. Entonces, ¿cómo conectás eso de esta imposibilidad de poder ver un video de 15 minutos, ¿sí? Con me enfrento a esto y tengo que tener la sabiduría de ir a buscar quiénes son mis aliados, quiénes son mis personas referentes.
a quién le puedo pedir ayuda. Esto de pedir ayuda, ¿sí? También es importantísimo porque no estamos acostumbrados y nos cuesta mucho a todos, pero a las nuevas generaciones, que total todo lo hago con un celular, con ChatGPT o con quien sea, lo sé todo, ¿sí? ¿Cómo hago para decir, tener esta humildad de decir, voy y conecto con un otro que es distinto a mí? Porque si estoy necesitando ayuda es porque hay algo que al menos estoy identificando que no puedo hacer. ¿Cómo hago para generar todas estas herramientas que necesito, como son la empatía, la resiliencia, la humildad y el tiempo? Es decir, esto no va a ser algo inmediato, esto me va a llevar tiempo, esto me va a llevar un proceso, tengo que sentarme y leer en definitiva la póliza es un contrato, con lo cual tengo que leerlo, tengo que interpretarlo y como todo contrato va a tener una parte y otra contraparte que casualmente van a tener visiones del mismo texto distintas. Entonces, estamos realmente en un momento bueno, a lo mejor para generaciones más como la mía, eso es desafiante, porque me permite aprender algo nuevo, me permite que cada caso sea algo distinto y diverso, pero para un joven que no tiene, o que vienen con otras herramientas, porque también vienen con una herramienta de practicidad y de Sí, simplicidad, que a veces uno dice, ¿cuánto tengo que aprender de esto? tal cual. Eh, bueno, ¿cómo convivimos, no? Así Sí. que interesante todas estas visiones. Excelente, excelente. Si les parece, digo, yo veo así como un tema súper, súper grandote. Ujú, Voy a ir con una pregunta que quizás vamos un poquito no, no es que es más chiquita, pero sí a lo mejor las respuestas contribuyen a dar un poquito más de claridad de qué granito de arena podemos ir poniendo para co-construir el futuro al que queremos ujú, llegar, ¿no? Y una de las cosas que estaba en el listadito de preguntas que me parece que ahí Graciela y Bárbara es, volviendo un poquito al mundo de las organizaciones, ujú, ¿cómo ustedes pueden visibilizar en primer lugar y después derribar cualquier sesgo inconsciente que realmente existen en los procesos que influyen cuando uno está incorporando a una persona en los procesos de selección y por supuesto en los procesos de desarrollo, ¿no? Porque esto después también de alguna manera, si desde las organizaciones no trabajamos en esta temática, las consecuencias son las que acabamos de conversar, ¿no? Nada cambia. La verdad, mirá lo complejo de la pregunta, ¿no? Porque si es algo invisible, es que no lo veo. Con lo cual, la pregunta ya tiene esa complejidad, cómo hago algo visible, ¿sí? Y cómo trabajo en algo que no estoy viendo, ¿sí? Eh, con lo cual, la mejor forma es hacerlo visible, ¿sí? Yo tengo una frase que dice, una vez que lo tengo consciente, no puedo ser indiferente. O sea, si yo tomo conciencia de que algo me está pasando, no puedo ser indiferente. Con lo cual, la realidad es que lo primero hay que visibilizar esos sesgos en las organizaciones. Yo suelo contar un caso de hace muchos años, en otra industria en la que trabajé, donde era, a ver, consumo masivo y la realidad es que lo que habíamos identificado era que el, digamos, el decisor de la compra eran las mujeres. Pero cuando mirábamos internamente y veíamos, en todas las posiciones gerenciales lo que había era hombres y en las posiciones de comunicación eran hombres. Con lo cual, la verdad que lo que hicimos fue una gran campaña para tratar de incorporar mujeres a eso. Y al principio fue muy duro, porque la forma de visibilizarlo fue realmente poniendo, que creo que es una de las mejores formas, era poniendo métricas, ¿sí? Bueno, teníamos que llegar a ese objetivo. Y se habían linkeado los bonos a esos resultados. Yo les puedo explicar las reacciones que generaron todas estas cosas, ¿no? Porque tanto el que se sentía que parte de su remuneración iba a estar linkeada a eso, como del otro lado, las mujeres que sentían, entonces voy a ser parte de un número para otra cosa, realmente fueron eh, muy complejas y controvertidas. Estoy hablando de esto hace
20 años atrás, ¿no? O sea, mucho tiempo. Y la realidad que al principio fue eso, pero después se hizo visible y el visibilizarlo hizo que después pasara a no ser un tema nunca más. Ya era natural decir, eh, necesito en mi terna que haya mujeres, necesito en mi terna gente de otra universidad o de otra parte geográfica distinta a la que yo me eduqué. Y acá también hago hincapié, ¿no? Más de una vez uno, por practicidad o por, digamos, o por naturalidad, le es más simple trabajar con personas que eh, están en mi misma zona geográfica, que se educaron en las mismas universidades, que pueden pensar igual que yo. Y la realidad que lo que voy a llegar es a la misma conclusión que puedo tener yo. Entonces, cuanto más de vuelta, más diverso yo lo pueda hacer a mi mundo y a mi organización, son mayores los beneficios. Pero la realidad, la única forma es hacerlos visibles, esos sesgos. Es decir, si yo miro y digo, tengo todo un equipo que está conformado por mujeres, realmente algo tengo que hacer para traer una mirada distinta y una visión distinta a mi grupo o a mi organización. Si yo me doy cuenta que somos todas, venimos todos de la misma universidad o universidades separadas, no tengo distintas realidades. Con lo cual, creo que parte de ese desafío primero es visibilizarlo, después hablarlo, la comunicación es fundamental, y después está en toda la responsabilidad que uno tenga, ¿sí? En querer cambiarlo. ¿Sí? Ahí, Bárbara, vos me vas a ayudar más también, a lo mejor en la respuesta. Muy bueno, Graciela, gracias. Me sé, estás en mute. Ahí, Estamos. estaba Ah, ahí silenciada. está. Ahí está. A ver, lo puedo llevar a dos terrenos. Lo que comentabas tú de la invisibilidad, eso se llama the elephant in the room, que es el elefante en la Ujú. sala. Sí. Y justamente acabo de entregar una investigación súper profunda sobre el edadismo. Y Ujú. el edadismo es el gran elefante en la sala en las organizaciones de hoy. Ujú. Lo hilo con mi principal cliente, que es un banco, no voy a decir el nombre ni de dónde por no, por no sacar los trapitos sucios de este banco. Este banco está absolutamente convencido de que no contratan a nadie de más de 50 años porque no hay nadie en todo el país de más de 50 años que tenga habilidades tecnológicas. Y Wow. racionalizan la no contratación de seniors amparándose en que ellos contratan por habilidades. Ese es el elefante en la sala. Es Ujú. tan grande como eso. Y el edadismo es el elefante en la sala. La gente ni siquiera es consciente de que está siendo edadista. Un edadismo todavía más dañino es el edadismo benevolente. He investigado mucho sobre el edadismo benevolente y ese es edadismo asistencialista. No, nosotros en nuestra empresa tenemos una política para incluir a los mayores, entonces tenemos una cuota que les hacemos el favor de contratarlos para darles una oportunidad. Bullshit. Eso es edadismo benevolente. Tú vas a contratar un senior porque te está aportando valor, no porque le estás haciendo un favor y porque vas a quedar bien con tus KPIs de inclusión y de no sé qué. Entonces, el edadismo benevolente es muy malo. Y luego en tema de sesgos, por hacer así como pinceladitas de lo profundo que puede ser esto, cuando yo trabajaba en Johnson Johnson, un año nos hicieron hacer una formación sobre positive bias. Y yo no entendía nada. Digo, ¿qué? O sea, ¿qué castaña de formación nos están metiendo? Y luego te das cuenta, sobre todo en empresas que tienen una cultura corporativa súper fuerte, que todos son clones y que todos están cortados por la misma tijera y que todos opinan igual y que todos con el jefe se comportan de tal manera y que todos a la hora de comer van a comer. O sea, eso de generar clones es fruto y producto de un positive bias.
yo voy a contratar a la gente que a mí me cae bien, yo voy a contratar a la gente Es- que es como yo voy a contratar a la gente que estudió en mi universidad, yo voy a contratar a la gente que estudió mi carrera o que tiene mi misma visión del negocio. Eso vicia muchísimo la posibilidad de que una empresa se enriquezca y crezca y genere un debate, ¿no? Y genere esa fricción y las tensiones. A mí me gusta mucho Danone, que tuve la suerte de estar sí. en un proyecto con Danone. Danone Ujú. todo el tiempo en sus Customer Insight hablan de las tensiones. ¿Cuáles son las tensiones? Porque al final no somos una cosa u otra. Permanentemente nos estamos tensionando entre dos ejes. Y si yo no genero esa tensión de ejes dentro de la empresa se va a estancar, no va a crecer, no va a cambiar, no va a evolucionar. Y muchas compañías lo que hacen es seguir alimentando ese bias positivo, ¿no? Y al final les termina perjudicando y nunca lo van a saber por qué. Siempre van a tener elefante en la sala. Genial, Bárbara, muchas gracias, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Acá solo escuchándolas, digo, qué complejo esto que decía Graciela, ¿no? Cuando es invisible, a veces uno dice, en las organizaciones tenemos un montón de políticas, desde cupos hasta requisitos de poner gente con discapacidad materna o de diferente sexo, orientación sexual y demás. Y no, pero con eso solo no alcanza. Estoy de acuerdo que con eso solo no alcanza, pero algún primer paso hay que dar y primero declarar desde el número uno de la compañía con toda convicción que en esto se trabaja, porque si eso no se da, em, el ser humano va a tender a esto que decía Bárbara, yo quiero trabajar con gente parecida a mí, que comparta mis ideas, ¿no? Que cuando yo diga algo todo el mundo me celebre porque está en la misma línea y no darnos cuenta que afortunadamente somos todos distintos y eso es lo rico, ¿no? Em, bueno, de nuevo, Perdón, todos es los lo del temas que rey estamos desnudo, ¿no? tocando. Al final, es lo del rey desnudo. En las empresas se da eso todo el tiempo, el rey desnudo. Tal cual, tal cual. Bárbaro, vamos, Dolo, voy con vos con la siguiente pregunta. ¿Qué crees que esperan realmente las nuevas generaciones en todas sus diversidades, ¿no? De las empresas en términos de inclusión, de justicia, y de sentido de pertenencia? Gracias, buenísima la pregunta, pero antes, si me dejas, voy a meter un bocadito ¿Cómo para no? complementar la respuesta sobre los sesgos, que a mí me gustó mucho, lo que mencionaban de hacer visible lo invisible, ¿no? Y una de las formas, para mí, los sesgos se matan con educación, que creo que es uno de los drivers que rigen este panel hoy. Estamos hablando mucho de educación, formación, habilidades. Entonces, y una de las formas, la educación es una formación, que eso tenemos mucho, pero una de las formas que hoy vemos en las organizaciones para eliminar, y hablaba Bárbara del edadismo y adivinar los sesgos inconscientes en los procesos de selección o de atracción de talento, es los procesos estructurados con metodologías objetivas. Y afortunadamente cada vez es más común, si bien aún no es práctica, ahí Bárbara, nos puedes compartir por ahí tu opinión de España, ¿no? Pero cada vez es más común eliminar dentro de los procesos de selección para que le llega al solicitante el género y la edad. Con lo cual a vos te llega el candidato sin género y sin edad. Y ahí realmente podés basarte en perfiles objetivos. Pero bueno, quería agregar esos dos cositos y ahora vamos a la pregunta, perdón Laura que hice un retroceso y no interrumpí antes, sobre las nuevas generaciones y qué es lo que están demandando las nuevas generaciones en estos contextos. No me voy a tratar de ser concreta porque también es otro tópico que podríamos desarrollarnos muchísimo. Las nuevas generaciones buscan prácticas empresariales que sean auténticas y que reflejen un compromiso real, un compromiso real. Bárbara usó la palabra bullshit, me encanta. No lo podría haber dicho mejor. Un compromiso real con la inclusión y el criterio de justicia. Pero qué desafío cuando hablamos de criterio de justicia, porque no creen que dentro del criterio de justicia es
extremadamente subjetivo y ahí tenés la moral y empezamos a hablar de la moral propia, ¿no? Entonces hay un gran desafío. Si yo tengo que, desde mi experiencia, desde mi lugar, quieren sentirse parte de una cultura que valore la diversidad, pero en todas sus formas, aun si no tienen conexión con esa minoría. Los jóvenes, las nuevas generaciones hoy quieren pertenecer a un espacio que valore, porque ellos no ven las minorías como una minoría per se, ven un todo, vienen con... Yo tengo una hija que hoy tiene 19 años y ella no ve diferente a un otro, ese sesgo inconsciente por ahí que tienen otras generaciones, ese chip no lo tienen. Yo siempre pongo ese ejemplo porque uno a veces piensa y pensamos que somos inclusivos y nuestros sesgos inconscientes, por eso hablamos de la educación, hacer visible lo invisible y de esa forma uno se invita a no caer en ese sesgo inconsciente. El consciente lo podemos trabajar, el inconsciente es nuestro desafío. Promover una perspectiva de economía de la longevidad. Bárbara habló muchísimo de eso. Desde Mercer nosotros trabajamos con el World Economic Forum y estamos en el comité, así que hacemos mucho ahí, Bárbara, podemos estar en contacto y podés Ay, sí, encontrar el paper que hacemos en conjunto sí, ya, sí, sí. y la encuesta sobre longevidad, así que encantada de seguir conversando sobre esto y buscamos un espacio para ampliar. Pero la perspectiva de la economía de la diversidad reconoce la diversidad generacional, pero no solo a través de diferentes edades, sino a través de diferentes necesidades y expectativas. Dentro de la intergeneracionalidad tenemos género, tenemos discapacidad y tenemos todas las diversidades que uno se imagina. Y estamos frente a un mundo más longevo, esa es una realidad que nos atraviesa. Y es una macro tendencia, modificó todo. ¿Qué quiere decir a que algo sea una macro tendencia? Que modificó todo, modificó nuestra sociedad económicamente, financieramente, socialmente, educacionalmente. Se genera consumo específico para esto. Pero cuando uno piensa en la intergeneracionalidad y en la longevidad, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Los mayores, el talento senior. Y no, la longevidad son nuestros jóvenes que van a vivir 20 años más que sus abuelos. Entonces, es cómo llegamos a nuestra etapa siguiente de la vida, a nuestra etapa pasiva de la vida, con mejor salud, en mejores condiciones, con un patrimonio en una etapa pasiva que nos ayude, donde tenemos los sistemas previsionales en crisis. Entonces, ¿qué piden hoy los jóvenes? Estar dentro de organizaciones que contemplen estas cuestiones. Un gran desafío para las organizaciones, porque buscan esta identidad cultural. Así que, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan Ay, de, No, de la la de realidad es que bandeja, Bárbara, en bandeja? sí, no, bueno, bandeja ah, ahí. Justo una de las cosas que quería comentar es que hay gente que me dice, pero si tú te dedicas a la longevidad, ¿qué haces en la universidad? Y justamente lo que quería decir es que yo estoy en la universidad porque la longevidad se da desde la juventud, o sea, empieza en la juventud y yo tengo esta misión de preparar a los jóvenes para poder tener una vida extendida, una vida mucho más larga, con plenitud, con patrimonio, ¿no? Que esa es la economía de la longevidad, que es, bueno, mi doctorado. O sea que vamos a hablar, Dolores, seguro. Y ahora yo por ahí, por romper una lanza y generar un poco de fricción y de debate, para que no estemos todas así como tan de acuerdo, yo estoy viendo bueno, una constante, ¿no? Que a veces se está dando en los alumnos, sobre todo en los jóvenes, ya que hablamos de generaciones. A ver qué os parece. Yo creo que hay gente joven y estoy en contacto con muchos alumnos de muchas nacionalidades, no es un tema de una nacionalidad, que intentan amparar o justificar en la diversidad sus limitaciones. Quiero decir, es un insight muy fuerte. Quiero decir, yo llego tarde todos los días a clase porque me quedo jugando gamer hasta las 5 de la mañana, no me puedo levantar y tal. No, como esto de que la diversidad y los cronotipos y yo soy nocturno, pues la universidad me tiene que aguantar que yo llegue tarde todos los días porque soy diverso. Estoy poniendo un ejemplo muy exagerado, ¿no? Yo he tenido alumnos que me han querido negociar y regatear conmigo
que habían tenido muchísimas ausencias a las clases, porque uno participaba de un equipo de fútbol y se iba a jugar al fútbol, y me decía, bueno, pero yo tengo derecho a mi tiempo libre también, ¿no? Y es como, vale, tú tienes derecho a tu tiempo libre cuando sales de la universidad. O sea, en la universidad me encanta que juegues al fútbol y que seas deportista, pero tienes que venir a clase. Porque tú no te puedes justificar que, no, como yo soy deportista, pertenezco al club de los deportistas, puedo faltar a las clases. Entonces, yo creo que hay, y nuevamente, o sea, el tema, de verdad, el tema de capital humano, el tema de educación, tenemos esa responsabilidad si tenemos hijos con nuestros hijos, si tenemos alumnos, alumnos, si tenemos talento joven, de decirle, chicos, estamos en un mundo diverso, tolerante, pero hay unos comportamientos, hay un orden, hay unas responsabilidades. En las empresas, yo he tenido becarios que esto de la diversidad, no, yo quiero teletrabajar los 5 días de la semana, ir cuando quiera, conectarme a la hora que quiera y tú me vas a pagar y no me vas a pedir explicaciones porque si no me estás agobiando. No, estoy exagerando un poco los arquetipos estos, ¿no? Entonces, ahí hay un hilo muy delgado entre tener esta visión de diversidad, de tolerancia, de respeto, por supuesto, pero el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Total. Y ahí yo creo que hay algo que está fallando un poco. Y perdón que sea así como tan como vehemente, pero yo lo estoy viendo día a día, ¿eh? Y ahí hay un reto. No sé qué, no sé Sí, si lo vivís vosotros en vuestras organizaciones. sí, sí. Sí, 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 sin duda. A ver, primero una cosa que quería decir que en la medida que uno va creciendo, lo va haciendo más consciente a esto, es que realmente esto bueno, de la edad es la única diversidad que nos va a alcanzar a todos, porque todos vamos a crecer. Con lo cual, la inclusión de estos grupos lo que permite es la autoinclusión también. Así que hasta desde un punto de egoísta, eh, realmente tener esta paciencia que a lo mejor a todos nos pasa a veces en nuestra vida personal con nuestros padres. Dice, uy, Dios, por favor, ¿cómo habla? Y uno después se ve reflejado que va diciendo o haciendo y vas las mismas cosas, ¿no? Y respecto a esto que decías, Bárbara, creo, la verdad que sí, por más fricción que querramos generar, empatizo con lo que decís, que creo que se llama respeto también, ¿no? La realidad es cuando se fija una reunión, esa reunión es esa hora, ¿sí? Y no vale decir, porque soy diverso, porque las organizaciones funcionan dentro de un marco horario. Uno puede ser flexible en ese marco horario, pero lo que no quiere decir es que yo, porque sea nocturno, voy a trabajar toda la noche y a la mañana me conecto al mediodía, ¿sí? Creo que esos son los marcos en los cuales nos empiezan a desafiar eh, las nuevas generaciones, los modelos, esto que hablábamos, creo que más en privado, ¿no? De decir cómo pasar de virtualidad eh, total a esto que hoy queremos ir otra vez a la presencialidad porque nos dimos cuenta que claramente los extremos nunca funcionan. Con lo cual, nunca va a funcionar lo tan diverso que hago lo que quiera, ¿sí? Ni funciona lo tan estricto de cuando a lo mejor empezamos a trabajar, que era lunes a viernes de 9 a 18 y te medían porque estuviese sentada a las 9 y hasta las 18. Eh, el estar en esos intermedios, ¿sí? Lo que hace es que uno tenga esas fricciones, que tenga que trabajar en nuestras propias limitaciones y también en una cuestión de negociación. Bueno, yo puedo entender que quieras tener 4 meses de vacaciones, bárbaro, pero eso se llama empresario, por ejemplo, que puede decidir qué hace a lo mejor. Pero si uno quiere que una organización, cuando uno está inserto en una organización, bueno, hay algunos parámetros que hay que trabajar y hay que eh, estar con esta mentalidad de inclusión y apertura, pero entendiendo que lo que no puede faltar es el respeto a si hay una reunión, hay gente que llegó, si es una universidad, hay un docente que está dando clases y lo está dando para mí, y también porque se supone que es una elección. O sea, yo voy a estudiar porque yo estoy eligiendo ir a estudiar.
Y yo voy a trabajar porque entiendo que soy un adulto y entiendo que necesito un trabajo y que es bueno y es saludable para mí y para mi grupo de pertenencia, que el primario es la familia en lo personal. Así que Claro, da para mucho da y para para mucho. mucha autorreflexión, me parece el tema, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero a mí me da pie, yo iba a seguir con una pregunta con Dolores, pero si quieren la podemos abrir. Es, escuchando todo esto, ¿no? ¿Cuál es el rol de las organizaciones eh, en formar a estas personas que van a ser líderes de estas generaciones? Porque el liderazgo definitivamente se ve afectado por todo esto que estamos hablando, digamos, ¿no? Uno si lidera un grupo de gente de diferentes diversidades, es cómo lo lidero, qué rol o qué herramientas me va a otorgar la organización para poder formarme y poder liderar estos grupos diversos. Dolo, vos a lo largo de, fuiste como comentándonos algunas propuestas, pero si querés, vuelvo a vos para profundizar puntualmente tu mirada sobre el rol de las organizaciones en esta temática. Gracias, Lau. Y ahora tomo la posta del desafío que nos quedó pendiente, que asumí el compromiso y busco tratar de responderlo en esta pregunta. Las empresas, las organizaciones son actores sociales, son principales actores sociales. Y es muy fuerte decir tienen la responsabilidad de ser agentes de cambio. Pero digamos, en vez de decir tienen la responsabilidad de ser agentes de cambio en la educación, podemos decir tienen la oportunidad de ser protagonistas en la formación del talento del futuro, talento que ellos necesitan de acuerdo al modelo de trabajo del futuro, al modelo de trabajo de negocio que ellos quieran. Me circunscribo acá, Bárbara, al mercado argentino y los desafíos que tenemos en la Argentina en términos de infraestructura y en términos de acceso a recursos que son evidentes. Sin embargo, vemos cada vez más, sobre todo en industrias pesadas que requieren talento técnico especializado, que volvemos a decir, vuelvo a lo mismo, ¿cómo empezamos o la primera pregunta en la que tuve intervención, donde dijimos que la formación técnica académica ya no es más suficiente? Bueno, por un lado, hay una escasez de talento, sobre todo el talento especializado. Y por otro lado, no solo requerimos talento técnico especializado en algunos roles, sino que a su vez requerimos que ese talento sea resiliente, empático, con habilidades emocionales, todo lo que ya mencionamos. Qué gran desafío a la hora de buscar talento para las organizaciones. Terminas haciendo una búsqueda de talento imposible de cumplir. Es como buscar el príncipe azul, básicamente. Entonces, lo que nosotros podemos y estamos viendo cada vez más es cómo las organizaciones generan estos acuerdos con las universidades y son las principales quienes fomentan esa formación, educación, el desarrollo de la currícula académica. Y podemos llegar a ver en cada vez más formaciones académicas el desarrollo o una currícula que toca estas habilidades blandas. Y ese joven estudiante sale casi con empleo garantizado, porque las organizaciones están captando el talento desde la universidad, ese talento que hoy no pueden ni encuentran en el mercado. Si venimos a Latinoamérica y en algunas industrias, y no me van a dejar mentir mis compañeras de panel argentinas, hay un canibalismo regional por determinados talentos en algunas industrias, minería, oil and gas, donde Argentina pierde competitividad en términos salariales y es muy difícil retener ese talento. Di- Háganle una propuesta de valor a un joven de 25 años para que pase 25 días en la montaña en una mina, con 7 días de licencia. Qué difícil, qué tan competitiva tiene que ser la propuesta de valor para poder atraer talento. Entonces hay una gran competencia. Por eso digo que si las organizaciones no asumen esta oportunidad hoy que se da con estos acuerdos que estamos viendo, con estos trabajos que estamos viendo, estas alianzas con distintas instituciones, son los principales. Ellos están, las organizaciones que tienen esto hoy como un ítem, están trabajando fuertemente. Y a mí me encantaría que Barba por ahí nos aporte la mirada internacional y la experiencia. Yo puedo compartir
el mini mundo que hoy conocemos y ampliarlo por ahí a un Paraguay, un Uruguay. Tenemos acá una visión un poco más macro, así que un privilegio. Gracias, Dolo. La pregunta siguiente era para Bárbara, siguiendo esta Ah. misma línea, ¿no? Bueno, no sé si la quieres formular y lo una con la otra. Em, te escuchaba Dolores y pensaba en cuál es el verdadero reto, ¿no? que tiene la parte académica. Yo creo que el binomio empresa-universidad es indivisible. Cada vez tenemos que trabajar más de la mano desde el ámbito de la educación y el ámbito de las empresas. Hay una cosa que se llama transferencia, ¿no? Transferencia del conocimiento, y yo creo que eso es algo que se está fomentando muchísimo desde la parte de la academia, y es que todo ese conocimiento que se genera desde el punto de vista de los contenidos, desde el punto de vista de las investigaciones, las publicaciones de paper, tengan un impacto real en las empresas, eso a nivel contenidos y conocimientos. Las empresas, ¿cómo pueden generar o ser partícipes de esa transferencia? Bueno, pues pueden hacerlo, bien sea con convenios de prácticas profesionales, donde hayan estos binomios, donde la empresa mande esos guidelines que comenta Dolores, la empresa da unos guidelines a la universidad, mira, yo quiero gente que tenga estas habilidades y tal, y hace esa retroalimentación para que la universidad recoja el testigo y lo implemente en sus asignaturas. Y luego a través del patrocinio de cátedras, por ejemplo, ¿no? En España, creo que en Argentina también, pero en España las cátedras que se llevan adelante en las universidades tienen un principal patrocinador que suele ser alguna gran empresa que la dota de financiación para poder investigar, y todos los resultados de esas investigaciones se transfieren a la empresa. ¿Cuál es el reto? Los docentes, los docentes, los, los vehiculizadores de todo eso, porque las instituciones pueden llegar a acuerdos, a nivel institucional se puede estar absolutamente alineado entre la universidad y la empresa. El tema es que en el modelo educativo presencial, y sobre todo el modelo educativo síncrono, online o presencial, lo que sea, hay un profesor que es la cara visible de la universidad en ese momento. Y tenemos a profesores quemados, saturados, desbordados, con burnout. Tenemos a profesores que van de una universidad a otra. Tenemos profesores que no tienen tiempo para preparar sus clases. Tenemos profesores que no tienen tiempo de formarse o no tienen ganas de seguir formándose. El profesor que da contabilidad da la misma contabilidad, y no le vengas a decir que haga innovación docente, porque si no, se te va a otra universidad. Hay una falta de talento en docentes. Entonces, si hay que buscar una diana de dónde tendríamos que apuntar para mejorar todo esto y que se empiece a generar este círculo virtuoso entre empresa y universidad para poder sacar mejor talento, yo me enfocaría mucho en los profesores, en educar, en preparar, en apoyar, en pagar bien a los profesores, que yo entiendo que en Latinoamérica los profesores cobran muy poco. Si cobramos poco en España, la parte docente, nadie puede vivir prácticamente solo de la docencia, lo haces más por amor al arte. Entonces, yo soy consultora y docente, tengo las dos cosas. Yo creo que el foco de los profesores. Y una sola cosita que sí quería, también me retomo, el tema de la universidad como tal está muy obsoleta, y es verdad que tenemos el conocimiento al alcance del clic, desde TikTok a YouTube, a cursos enlatados, a lo que sea. Pero la universidad a día de hoy sigue dando algo que ninguno de los otros formatos educativos pueden dar, y yo más o menos navego por todos. Incluso esto es un formato educativo. Es el roce entre los alumnos. Eso es irreemplazable. Yo entro a la universidad, y os lo digo, y de verdad me emociono. Yo entro a la universidad y me da un subidón de energía. Yo los veo a los chicos, ese hormigueo, que van para un lado, que van para el otro, que están juntos, que charlan, que ese roce es lo que al final les genera el desarrollo de habilidades blandas. Y eso es insustituible, porque tienen que estar juntos, porque se tienen que poner de acuerdo, porque tienen que negociar, porque se tienen que significar, tienen que trabajar en grupo, tienen que liderar, tienen que discutir, tienen que debatir. Ahí entra el encaje de las habilidades blandas. Y yo se lo digo a mis alumnos del MBA. Cuando yo entrevisto a un alumno del MBA, para ver si lo admito,
Mi última pregunta es, ¿qué tienes tú para darle a tus compañeros? Y si no me convence, no lo admito. ¿Qué vas a darle tú a tus compañeros? Yo sé lo que la universidad te va a dar. Yo sé lo que los profesores te van a dar. Yo creo que tú me digas qué nos vas a dar a nosotros. Y eso es, no me extiendo porque me vengo arriba, pero eso es irreemplazable. El roce que da la educación convencional no lo da nadie de momento. Eh, Total, Bárbara, y sabes que mientras te escuchaba, pensaba en la pandemia, ¿no? Cuando volvemos de la pandemia, que se instala una metodología de trabajo home office. El cuestionamiento por parte de las personas a por qué vamos a un sistema híbrido, cuando en realidad yo trabajo desde mi casa y trabajo y lo efectivo que soy, lo productivo que soy y demás. Y una de las cosas, ¿por qué traigo el tema? Tiene que ver con, nosotros le llamamos el aprendizaje informal, Ujú, que es a través de lo vincular. Y vos ves que cuando uno va a tomar en la máquina de café, en el almuerzo, en las reuniones informales en los pasillos, todas esas situaciones donde uno incorpora aprendizaje, aunque no se está dando cuenta porque no tiene un marco formal, al no existir esas situaciones, se pierden un montón de aprendizajes que dentro de, digamos, de las organizaciones de manera presencial antes de la pandemia se estaba dando, ¿no? Y creo que esto, si bien salvando la distancia con la universidad, me parece que tiene bastante analogía, ¿no? Vos decís, che, el alumno aprende en convivencia con los otros. Bueno, las personas, los empleados dentro de las organizaciones, yo considero que también. Em, Excelente. Seguimos. Graciela, yo vuelvo con un tema. ujú. eh, que tiene que ver con algo que conversamos ahí con Dolores, que las habilidades que debe tener hoy un líder, si querés, vamos a suscribirnos al sector asegurador, eh, para poder promover estas culturas más inclusivas, ¿no? Y adaptadas a un mundo que cambió, que cambia y que en realidad lo único, todo el tiempo cambia, no hay nada estable, ¿no? ¿Qué habilidades vos considerás que necesitan esos líderes? A ver, sin duda, y conectando con lo que decía Bárbara y todo lo que fuimos hablando, sin duda la escucha activa y la empatía, ¿no? O sea, el escuchar y el ser empático con un otro que seguramente va a ser distinto, eh, es algo que creo que más allá de la industria que estamos nosotros, en cualquier industria y en cualquier situación, es lo que conecta y hace que podamos sacar lo mejor de los equipos y de las organizaciones, ¿sí? Si uno no puede tener esta sensibilidad de lo que el otro está necesitando o el otro está viendo con una forma de apertura, eh, hoy es muy común incluso ver que las personas simulan que escuchan, ¿sí? No sé si les pasa y se da mucho en esto de la virtualidad. Soy una defensora de la virtualidad o del trabajo híbrido, ¿sí? Porque creo que tener esos momentos en los cuales uno puede ahorrarse ese tiempo de ir digamos, de movilizarse a la oficina, son muy valiosos y hace que pueda sacar a lo mejor lo que es rutinario más rápido, pero también soy una defensora de la presencialidad y del estar con el otro físicamente, ¿no? Con lo cual, cuando digo uno simula la escucha activa, es muy común ver en las reuniones que hacemos virtuales que la gente está fingiendo que escucha, pero está haciendo otra cosa, ¿sí? Y la realidad es, antes pensábamos que a lo mejor el multitasking era muy bueno y era un valor que teníamos. Y la realidad es que es muy difícil estar en dos lugares al mismo tiempo. Como uno físicamente no puede estarlo, ¿por qué podría estarlo si estoy si estoy en una reunión? Entonces creo que la escucha activa y esa empatía, ¿sí? Es lo que más se está necesitando. En nuestra industria, la adaptabilidad, ¿sí? Y una mentalidad de aprendizaje continuo creo que es clave. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, en la industria es una industria con mucha regulación
que cambia constantemente. Tenemos que tener la apertura a lo que son los nuevos siniestros. En este momento, todo lo que es los cibersiniestros y nos ponen en un lugar donde realmente, si esos líderes no tienen la posibilidad de adaptarse y esta mentalidad de seguir aprendiendo continuamente, que no es el seguro tradicional o el seguro, los más complejos, recién hablaron de minerías o de esos tipos de seguros más complejos. Nada, aparecen nuevos efectos meteorológicos, nuevos siniestros que necesito tener apertura. Creo que otro valor, que es difícil, ¿sí? Es muy difícil, de vuelta, conectando con los sesgos y con todo lo que veníamos hablando, eh, es el compromiso con esta equidad de representación, ¿sí? No es necesario, digamos, no basta o no es suficiente tener políticas, que todas las compañías en las cuales trabajamos tienen políticas que tendientes a esto, sino tener líderes que estén comprometidos, ¿sí? Con esta equidad y representación de diversidad y con oportunidades equitativas y dejar que cada uno pueda brillar en lo que quiera, y me parece que hoy es muy importante. La comunicación, si bien lo pongo lo puse ahí como en cuarto lugar, creo que realmente es clave en todos los aspectos de la vida, ¿no? Una comunicación clara, coherente, que si yo digo que es importante, conectando con el ejemplo anterior, si yo digo que es importante estar en una reunión por respeto en horario, que yo sea la primera que llegue y no permanentemente esté pidiendo disculpas o cancelando reuniones. Con lo cual, esta claridad en la comunicación y la coherencia creo que es lo que las personas a las cuales estamos liderando están esperando, ¿sí? Porque también hay una espera del otro lado. No es solo que los líderes tenemos que pedir, exigir, sino que del otro lado también están esperando, están viendo esto, ¿no? Estos referentes que hacen falta, Ujú. como uno en su casa es referente de sus hijos, los que tenemos hijos, las organizaciones también buscamos permanentemente ese referente, y creo que la comunicación clara y la coherencia eh, son muy importantes. ¿Sí? Total, total, Graciela. Y en tu mirada o tu experiencia o donde hoy te toca estar dentro de la organización, ¿vos cuáles crees que son las políticas de inclusión que pueden ser más efectivas? Uf, qué difícil, porque, a ver, es muy difícil poner en la política algo que debiera ser natural, ¿sí? Es como, es muy difícil. Si ustedes fijan, todas las políticas, o muchas de ellas, lo que protegen es que si vos te sentís discriminado, tengas un canal donde comunicarlo, pero no si vos te sentís incluido, puedas decirlo, ¿sí? Con lo cual, todas las políticas digamos, o muchas de las políticas que tenemos escritas son de qué cosas no tenemos que evitar o levantar la mano si observamos en un otro cuando no se está respetando digamos, a un colaborador por ser distinto, ¿sí? ¿Y qué es ser distinto? Nada, es distinto a lo que yo estoy mirando o lo que estoy viendo. Con lo cual es compleja la pregunta desde el punto de vista que no existe una política en la organización que me diga tenés que tener tantas mujeres, tantas personas de la comunidad LGBT, tantas personas con capacidades diferentes, porque la realidad que no puedo ponerse una política, pero sí están las políticas que creo que son efectivas en definitiva, porque lo que hace es tratar de evitar que alguien, ¿sí? Se sienta eh, agredido o discriminado por no cumplir con un patrón que el otro entiende tiene que ser cumplido. De vuelta, creo que todas estas políticas ayudan o contribuyen a forzar algo que debiera ser natural, que es el respeto hacia el otro que es distinto a mí.
y por suerte es distinto. Y por suerte puedo aprender algo de él y por suerte puedo darle algo a él, pero de vuelta, esta apertura, esta escucha activa, esta empatía, ¿sí? Y refuerzo mucho esto, ¿no? Cuando uno a veces está escuchando, la primera tendencia es decir, sí, porque vos sabés que a mí, y cuando cambias eso, estás cambiando el foco de lo que le está pasando al otro, ¿sí? O la necesidad que el otro tiene. Y a veces lo que te quieren decir es, no me siento cómodo en el área que estoy, pero siento que puedo aportar mucho más en esta y que tengo una dificultad para planteárselo a mi jefe porque soy muy bueno, soy muy efectivo, entonces tu jefe trata de que te quedes en ese lugar que le generó confort al otro, ¿sí? Eh, Así que no sé si respondí, van a Sí, ayudarme clarísimo. Sí, Dolores y Bárbara en esto, pero bueno, es un gran desafío que uno creo que lo va aprendiendo con los años, ¿no? Eh, total, y, total. y Y en eso los suma años y la tener experiencia, gente. ¿no? Digo, Claro, y vivirlo. en eso suma tener gente con esta diversidad de edad y con esta posibilidad de darnos una mirada distinta sobre lo mismo, ¿no? Porque a veces uno observa eh, la lapicera, pero depende de qué lado la mires, vas a ver cosas distintas, ¿sí? Así que me parece que eso es importante. Tal cual. Em, yo tenía una pregunta que todas mis preguntas, ninguna resultó fácil, no significa que esta la va a ser, digamos, ¿no? Porque es súper, súper compleja, pero me gustaría poder acotarla, ¿no? A lo largo del panel hablamos mucho de la velocidad de los cambios en el mundo en el que estamos viviendo y que vamos a vivir. Y yo le sumo también el contexto político a nivel mundial, ¿no? No sé si recuerdan cuando el presidente Trump en febrero del año 25 em, dice que no va a trabajar más en temas de diversidad Ujú. en el Estado y amenaza a las empresas privadas que aborden la temática o inviertan en esto. Digo que no lo podemos desconocer porque el mundo es tan turbulento, digamos, a la complejidad que ya teníamos, la política viene a ponerle mayor, si quieren, complejidad. Dicho esto, si ustedes tuvieran que decir, tenemos un montón de desafíos, sobre todo como industria aseguradora, pero si tuviéramos que elegir el mayor de los desafíos y en la lista de todas las cosas que podemos listar, haya algo que a criterio de ustedes lo pongan como número uno o al menos en el top tres de los desafíos a abordar, ¿cuáles serían? Mm. Dolo. Ahí va Dolores, mira, la valiente, vamos, Le dejo a las chicas que vayan pensando dale. eh, y va a parecer medio repetitivo, pero creo que conecta. Si yo tengo para mí uno de los desafíos top 3 que insisto, está por el World Economic Forum, es la longevidad. Estamos y atraviesa todas las diversidades. O sea, si yo tengo que elegir una para trabajar, una sola, voy a tratar de elegir el desafío más representativo de lo que yo pueda impulsar un cambio. ¿Por qué lo digo? Tenemos que prepararnos como individuos y como sujetos de sociedad para vivir más años, físicamente, emocionalmente, patrimonialmente. Y no tenemos las herramientas, y menos en Latinoamérica, para hacerlo. La generación que estamos viviendo hoy, la generación de los 40, la generación que estamos cercanos a la jubilación, pero no en edad jubilatoria, ni tampoco pensamos que estamos cerca, porque no pensamos que estamos cerca, lo negamos, pero estamos muy próximos en términos de patrimonio, el que no cuidó su cuerpo, el que no cuidó su salud mental, va a tener grandes desafíos. Entonces, si yo tuviera que elegir una, es la economía de la longevidad, cómo nos preparamos para este mundo que tiene menos tasa de natalidad. Y vuelvo al mundo, si me voy al mundo empresarial, ¿por qué es una preocupación corporativa? Porque tenemos menos tasa de natalidad, menos jóvenes insertando en el mercado laboral, de los que se insertan a su vez tienen un concepto de la modalidad de trabajo completamente diferente, esto de la inmediatez,
Y los que estamos ahí en el medio del sanguchito, los de 40, que todavía pensamos las mujeres acá en Argentina, Bárbara, las mujeres se jubilan hasta los 70, los varones a los 65, sin embargo, a elección del trabajador, podemos seguir trabajando hasta los 70. Y tengo una hermosa data que saqué hoy donde en los últimos 7 años hice un comparativo de cómo evolucionó esa tasa y cuántos trabajadores están siguiendo en las organizaciones trabajando posterior a la edad jubilatoria de Argentina por industria, así que el que quiera me busque y lo comparto. Oh, Eh, los espero en el World Economic Forum el 20, no me acuerdo, el 27 creo que es, de la Silver Economy. Tenemos un gran desafío y voy a cerrar también porque creo que hablamos mucho de la transferencia de responsabilidad a las universidades, el empleador, nosotros como líderes, y me voy a autollamar, por lo menos yo, la responsabilidad y la autorresponsabilidad. Yo sé que los actores sociales principales son los principales quienes tienen la principal opción, pero si no pasa, creo que tenemos que ser conscientes y salir a buscar, salir a formarnos, salir a educarnos, generar nuestro patrimonio, cuidar nuestra salud, ocuparnos dentro de lo que nuestras posibilidades, dentro de lo que nuestro conocimiento y nuestros recursos nos lo permitan, pero tenemos que empezar a priorizarlo. total- Y me llamo totalmente. el silencio. Una actitud más protagonista, ¿no? Más que las universidades nos forman para el pasado, las compañías no nos acompañan, tengo problemas en la Argentina con el sistema jubilatorio, digamos, todo eso, decir, bueno, Existe. qué hago yo con todo eso? Yo creo que está bien, existe, hay una oportunidad de mejora, pero también nosotros tenemos un poco de la transferencia de responsabilidad y quedarnos en la actitud pasiva. No todos, obviamente, las premisas generales no aplican a todos, eh, pero invitémonos también a la autorreflexión, porque nosotros somos agentes de cambio, nosotros somos docentes, nosotros somos líderes, nosotros somos colegas, nosotros somos una organización, somos un ser vivo, las organizaciones son seres vivos que los hacemos las personas que los integramos. ¿Qué hacemos desde nuestro humilde lugar? Un granito de arena hace falta. Totalmente de acuerdo. Total. Bárbara, Ay, este, creo tanto en lo que acaba de decir Dolores, que de hecho yo he reinventado toda mi carrera profesional para especializarme exclusivamente en longevidad, porque realmente creo que es la macro tendencia clave invisible que todavía no hemos tomado conciencia ni a nivel personal, ni a nivel organizacional, ni a nivel gubernamental de la transformación brutal que va a tener en Ujú. esto. Por lo tanto, totalmente convencida y ahí me he reinventado como consultora. Y si puedo hacer un pequeño chivo en mi libro, vengo a hablar de mi libro, pero bueno, un pequeño chivo en mi libro, Una longevidad con sentido. Lo que yo digo es que la longevidad tiene que ser preventiva, positiva y personalizada. Y todo este libro va de qué podemos hacer nosotros por nuestra propia longevidad sin estar esperando que la empresa me forme, me dé oportunidad, me incluya, tal, sin estar esperando que el gobierno me pague, me mande, no sé qué. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros de manera preventiva? Entonces, por sumar al tema de la longevidad, yo creo que una de las grandes claves, y para el mercado asegurador y para el mercado de la salud, que yo vengo de Pharma también, es la prevención. No somos seres que tengamos el chip de la prevención en nuestro ADN. Somos seres reactivos. Nos creemos súper racionales, nos creemos súper mentales y tal. Somos seres reactivos. No vamos al médico hasta que no nos duele algo. No sacamos un seguro hasta que no me robaron a mí o no le robaron al vecino. O hasta que tuve un accidente de coche y me quedé sin coche. Somos seres reactivos. Entonces, para mí, uno de los grandes retos es, acompañando a la longevidad, la prevención y ya yéndome a otras historias, yo creo que uno de los grandes retos ya como sociedad que tenemos y en las organizaciones es la polarización extrema a la que nos están llevando. Esto es peligrosísimo.
o estás conmigo o estás contra mí, y todo es motivo de polarización. Esto es algo muy fuerte en las organizaciones también. Y para mí, ya por dejar la tercera, la hiperdigitalización, producto de la inteligencia artificial, ¿no? Del uso desmedido. Yo esta semana empezamos las clases y una alumna me decía, yo tengo una amiga que todo se lo pregunta a ChatGPT, todo, todo, todo el día está. Bueno, estamos yendo hacia personas 100% dependientes de la inteligencia artificial y de la digitalización en general. Genial. Gracias, Bárbara. Sí, a ver, Graciela. sumo, no, la verdad que adhiero a lo que contaron, creo que el desafío más grande que tenemos es cómo hacemos esa integración y cómo hacemos esa transición y ese cambio cultural a que las personas, yo no estoy tan lejana a la jubilación, es algo que permanentemente uno empieza a pensar, porque también creo que es dándole espacio a las nuevas generaciones. Pero es verdad lo que decía Dolores, empieza a jugar todo el tema, bueno, que uno intentó cuidarse, intentó extender, es muy, también es paradigmático, ¿no? Porque cada vez hay más tratamientos para extender la belleza y la juventud exterior, ¿sí? Pero la realidad es que cómo hacemos para, es la mental, extenderla y que sea sana. Creo que el gran desafío que tenemos es cómo hacemos eh, para unir la tecnología con el seguir racionalizando, racionalizando no, como el seguir Razonando. desafiándonos a pensar de manera distinta, ¿no? Cuando yo le pregunto a ChatGPT cómo puedo hacer algo distinto, lo que bloqueé es mi capacidad como ser humano de pensarlo. Entonces, el trabajo con las nuevas generaciones creo que lo que nos genera es este gran desafío de aprender de ellos con toda la tecnología que viene, pero también eh, motivarlos a que ellos como ser humano y pensante pueden hacerlo. Creo que ese es un gran desafío. Y de ahí se desencadena que puedan vivir más, que puedan vivir más sanamente, más allá de todos los programas que podamos tener en las organizaciones de motivar los chequeos, generar challenge de cantidad de pasos saludables y cosas. Creo que en la medida que los motivemos a que ellos pueden ir tomando sus decisiones y pueden ir aportando, más allá de lo que una herramienta, que es buenísimo, pero no deja de ser una herramienta, les puede aportar, va a ser el cambio que podemos dar como sociedad incluso. Genial, Graciela. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, nos quedan muy pocos minutitos para hacer un cierre. Yo primero me anoté un montón de cosas, me llevo un montón de temas a preguntar, a seguir hablando. Espero que el panel haya cumplido con los objetivos al menos planteados desde el inicio. Em, Era muy desafiante porque los temas son muy interesantes y da para charlar un montón. Creo que repasamos todo, hablamos de los desafíos en materia académica, el rol de las organizaciones en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, los desafíos de la industria del seguro, em, y sobre todo lo que hay que trabajar para seguir construyendo un mundo más inclusivo, ¿no? Y poder estar convencidos de que eso aporta valor y que ese es el camino por el cual tenemos que ir para lograr sociedades más resilientes como lo planteamos al inicio del panel. Así que yo, Sol, estás por ahí. No más que esto, Y y acá agradecer estoy. nuevamente, Sole, a vos y a Redmer por haberme hecho parte de este panel. Un gustazo haber estado con profesionales como las que estoy en este panel. Aportaron, a mi entender, un montón de conocimientos y bueno, nada, tenernos en cuenta para otros paneles. Sí, bueno, gracias Bárbara, gracias Dolo, gracias Graciela, sin dudas gracias Laura, porque nada, siempre estás ahí
al pie para estos temas y realmente, como decían, hay tanto para conversar. Podríamos hacer de cada pregunta un panel en sí mismo y Sí, hablar y habilita las conversaciones. Quizás podemos tenerlo en cuenta para seguir promoviendo conversaciones más cortas y dinámicas durante el año. Así que me quedo con un montón de cosas, haría un montón de reflexiones. Solo decirles que creo que lo que predominó durante las 4 jornadas que vivimos es el proceso de innovación que es necesario en todo lo que respecta al cómo hacemos las cosas, ¿no? Esa innovación en la educación que ustedes planteaban para que las organizaciones sigan teniendo los talentos con las habilidades necesarias para lo que se viene en un mundo tan dinámico. Ya no basta con las habilidades duras, necesitamos el desarrollo de habilidades blandas, sin lugar a dudas. Y me quedé desde el año pasado con la longevidad que trajo Bárbara, un tema en sí mismo, y me gusta volverlo a traer. Así que gracias por haberlo conversado de esta manera, porque es un tema que hay que seguir trayéndolo, porque todavía no está donde debe estar el tema. Así que gracias por haberlo traído. Le han dado al panel lo necesario para dejar interrogantes también sobre esta temática. Así que bueno, muchas gracias, gracias a los que se conectaron. Y bueno, finalizamos acá nuestras sesiones del Summit. Gracias a todos por haber estado y gracias a ustedes por su participación. Adiós, nos muchas vemos. gracias, un gusto. Adiós. Adiós.